14, ni un minuto más, ni un minuto menos. Le doy la bienvenida a la mesa al señor Santiago Soray. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, por supuesto, siendo 26 de julio, la columna doctrinaria del día de hoy tiene que ver con la jefa espiritual de la nación. Por supuestamente que sí. Estamos en aniversario número 73 de la muerte de quien fuera la mujer del líder y parte del binomio presidencial histórico del peronismo, Evita Perón. Así que bueno, la idea era un poco homenajearla en esta columna doctrinaria y empezar a reflexionar y desandar algunos de los mitos que existen sobre Evita. Y acá, por supuesto, los invito a aportar lo que tengan ganas. Una de las cosas que sería interesante pensar, digamos, en torno a estos mitos que se han construido sobre todo, es esta idea de que existe una lectura evitista, ¿no?, sobre la figura de Evita, que parece que va en desmedro de la figura de General Perón, ¿no? Esa especie de discordia que se lee entre el general y Evita. La gran frase de Galazo: evitismo sin peronismo, fase superior del gorilismo. Bueno, pero al mismo tiempo esa lectura viene un poco también de ciertos sectores internos del peronismo que construyeron esa lectura inclusive a partir de los 70. Uno lo puede ver en la famosa película de Esther Goris, en donde se construye esa especie de diferenciación. La de Feynman, ¿no? La que escribió el guión. No hablen mal de esa película, que tengo José Pablo Feynman. Tengo una conexión emocional con esa película. La película es buena, pero tiene ese sesgo. Es muy problemática esa figura de discordia generada entre Perón y Evita. Es una peli muy feminista de Evita. Sí, pero gorilona. Bueno. Gorilona. Los feministas no te sacan la gorila. Gorilona. Y ahí lo que queríamos era un poco releer. Bueno, ¿qué decía Evita directamente? Porque ella dejó sus textos, ¿no? Los textos que hemos leído todos, que hemos pasado, bueno, releerlos, volver a la fuente, ¿no? La razón de mi vida. Para meter las patas. Claro, mi mensaje. Y es extraordinario, porque en el contexto de hoy, lo que uno hay que leer es exactamente lo opuesto a lo que leyeron esos compañeros, que era esta figura de Evita como una diferenciación de Perón, ¿no? Al contrario, una Evita doctrinaria, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve en La razón de mi vida hay un montón de elementos importantes de qué es lo que Evita aporta a la doctrina peronista. En La razón de mi vida ella habla de una cosa que es muy importante, que es cuando empieza a hablar de su iniciación en la realidad social y cómo ella cómo percibía lo que estaba pasando en el país, inclusive cuando era niña. Ella habla también de sus sentimientos, ¿no? Para Evita sus sentimientos y la intuición son algo muy importante. Es más, habla de la intuición como una forma de inteligencia. Ahí es interesante también pensar algo sobre que a veces el peronismo en algún sentido ha perdido muchas veces, que tiene que ver con estas lecturas a veces sobre racionalizadas que pierden la sensibilidad de ver qué es lo que le pasa al pueblo, ¿no? De sentirse parte del pueblo también, de ver cuál es el sufrimiento que tiene la gente, ¿no? El vecino. Bueno, Evita lo sabía porque lo sufrió, ella era pueblo, entonces de alguna manera es muy valiosa, digamos, en términos del aporte que le da al general Perón, porque ella puede dar cuenta de lo que sufría, digamos, los sectores más castigados de la sociedad de su tiempo, ¿no? Ella lo cuenta, ¿no? Y ella se muestra como una intermediación entre Perón y su pueblo. Y ahí también hay una cosa importante, ¿no? Esto de cuando decimos que el peronismo, ¿no?, propone doctrinariamente la armonía entre la razón y la fe, ¿no?, entre los sentimientos y la razón también, por supuesto. Ahí entra Evita, porque Evita aporta ahí la parte del binomio relativo a la racional, entre comillas, la ¿no? parte relativa, digamos, a la fe y la parte relativa a los sentimientos y a la intuición, en ese equilibrio. Lo que sería anticientífico. Claro, pero en realidad no, porque cuando ves en los textos de ella entiende eso como una parte de lo otro, porque habla de la razón. El texto se llama La razón de mi vida. Entonces, ella entiende el componente de la armonía de una cosa y la otra. Eso es lo fenomenal. Por más que entiende, digamos, lo importante que está, digamos, esa sabiduría popular, ese conocimiento popular que está basado en la fe, ¿no? En el lenguaje de la fe, en la intuición, en los sentimientos, ¿no? Porque así se comprende la realidad. Muchas cosas que le pasan a los políticos de hoy, de las últimas décadas, es que de golpe dicen, che, vienen las elecciones y se comen una paliza. ¿Pero qué pasó? Es como que se quedaron ciegos, pero no, claro, es como que de golpe no ven lo que le pasa a la realidad, ¿no? Parece que
la mediatización que se ha construido de la realidad genera como una especie de espejo opaco o ventanilla opaca por los cuales no pueden ver qué es lo que le pasa al pueblo. Bueno, Evita entendía que eso era un problema ya en ese momento y decía, bueno, hay que tener una ida y vuelta constante, digamos, con el pueblo para entender cuál es su voluntad. Y ahí viene, bueno, hay un aporte fundamental a lo que va a ser las verdades peronistas. ¿Cómo interpretamos la verdad de nuestro pueblo si no estamos en contacto con él, digamos? Y Evita ahí ella se presenta como un puente, como una intermediación. Clave para entender los problemas que tiene hoy tal vez la política para vincularse con la realidad del pueblo. Totalmente, no poder relacionarse con el pueblo, ¿no? Porque ahí a veces es políticos que se preparan inclusive técnicamente, hacen maestrías, qué sé yo, se pueden estudiar, van a una universidad, en el mejor de los casos, pero que después, digamos, no tienen la capacidad de escuchar lo que le pasa a la gente. El famoso los cuadros técnicos. Claro. O no saben cuánto sale un litro de leche o Claro. la sube Total. para cargarla. No saben hacer un remito, diría el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Eso es algo importante. Nosotros hacíamos ese chiste acá con el amigo de la calle, es qué importante sería que algunos compañeros que son funcionarios nuestros en ese momento, digamos, del gobierno en ese momento del Frente de Todos, se vayan 2 semanitas a trabajar a una ferretería, 2 semanitas a vivir en un barrio popular, digamos, para tener un conocimiento de lo que vive la gente de a pie, ¿viste? Tomate un subte, tomate el colectivo. Ni siquiera te digo un barrio popular, digo, No. viven en una casa común y corriente, en un barrio, en la ciudad de Buenos Aires. Estoy dando ejemplos múltiples, digamos. Podría hacer un montón de cosas. Podría hacer, digamos, trabajar en el sector privado, Sí, digamos, sí, total. muchas cosas. Pero esto es algo que Evita lo entiende muy bien, ¿no? Y ahí entiende que hay un conocimiento, una sabiduría. Y después hay una cosa también impresionante. Una cosa que es, ella comenta que ella nunca aceptó la injusticia social, ni siquiera siendo niña. No, cuando era niña ella sentía esto de sentir este rechazo por el estado de situación de las cosas, ¿no? Por el status quo. Y es algo impresionante, porque uno, ¿qué está diciendo? Tampoco es algo tan importante lo que está... Pero en realidad para nosotros, ¿no? Que a veces en un momento el estado de situación uno lo termina naturalizando, inclusive nosotros que somos periodistas y militantes políticos y que no deberíamos tenerlo naturalizado, pero es difícil, ¿no? Porque la realidad misma te va naturalizando esa situación de bueno, no se puede cambiar, ¿no? Un poco le pasó al Frente de Todos, que de alguna manera en su momento llegó como para ser un gobierno peronista y le pasó que no solo no transformó, sino que tuvo trabajadores formales bajo la línea de la pobreza. Resignó esa capacidad, digamos, de rebelarse ante la injusticia social que tenía la jefa espiritual de la nación, de alguna manera, ¿no? Y otra cosa maravillosa que descubre Evita en ese momento, que cuenta, digamos, ¿no? También para romper con esta idea de la Evita izquierdista. Evita, en un momento, dice... yo me daba cuenta, ¿no? Que hay la necesidad de una revolución, ¿no? Y al principio tuve cierto contacto con lecturas de la prensa de izquierda. Y me di cuenta que no era por ahí la cosa, dice la compañera, dice. Al contrario, dice, si había una respuesta, esa respuesta tenía que venir desde las fuentes de lo nacional. Dice que en esas ideas foráneas no pasaba nada, que no era por ahí. Está buenísimo esto para pensar, no para desmitificar esta cosa, ¿no? De que a veces se construye sobre la evitista, sobre la Evita de izquierda, sobre la Evita que tenía ideas distintas a la de Perón, cuando en realidad gran parte de su corpus de pensamiento, su corpus intelectual, eran un aporte a la doctrina peronista, fundamental. Y ahí también aparece otro elemento que me parece que la política olvidó. Hay un apartado extraordinario en La razón de mi vida que habla, en donde ella habla del rol fundamental que tuvo la providencia, ¿no? La providencia divina, los designios de Dios en su destino. ¿Qué sería, para quienes no están muy al tanto de todo el lore cristiano, qué sería la providencia? No, bueno, la providencia tiene que ver con el destino, ¿no? El destino que cada ser humano, digamos, tiene, ¿no? Después uno la puede adjudicar a un designio divino, ¿no? O a otros elementos. Su deseo, lo que sea, ¿no? Pero lo interesante es que ella habla de la providencia como algo como importante, y de alguna manera esa es otra de las cosas, ¿no? El peronismo en un momento se olvidó de la importancia del concepto de Dios y de la trascendencia para pensar lo político. Pero, ¿por qué digo esto? Porque que en relación a una pregunta sobre qué pasa cuando nos morimos después de la muerte, no, sino algo mucho más importante que tiene que ver qué hacemos acá cuando estamos vivos. Evita entiende, digamos, que
el rol que ella tuvo, que ella tenía un rol, digamos, que fue preparado para ella, que ella fue preparada por Dios, digamos, para llevar esa misión y esa tarea. Claro, eso le da una responsabilidad que es la que permite que ella después cumpla de la manera que cumple su tarea. Bueno, y con el compromiso. Imagínate si cada uno de nuestros dirigentes se sintiesen tocados, interpelados de esa manera, sintiesen efectivamente, digamos, la responsabilidad ética, ¿no?, de responder ante Dios y ante los hombres de verdad, digamos, no cuando eso que te hacen votar solamente y uno dice cuando va a votar en el Congreso, sino que lo sintiesen internamente como lo sentía Evita. Imagínate, ¿no?, cómo serían las gestiones, ¿no?, cómo se pensaría la política. Por eso hay una sola Evita. Bueno, no, pero también estaba Perón, ¿no? Era un binomio extraordinario. No, obvio hablo del binomio, pero digo, en esto que bueno, como ¿qué les pasa, digamos, a los dirigentes de hoy? Digamos, bueno, me parece que hay algo ahí que, bueno, se fue perdiendo, digamos, ¿no? No se dice perdiendo, capaz que hay solamente algunos en épocas, ¿no?, o en siglos, que tienen ese nivel de compromiso, de trabajo, de cuidado, de responsabilidad para con lo que hacen, que no sé si lo tiene todo el resto de los simples mortales. Pero por eso también es importante para pensar esto, ¿no? Este lugar de designio, de recuperar la idea de Dios también en la política, pero no en el sentido teocrático, pensado, digamos, en una especie de fundamentalismo religioso, sino en el sentido de interpelar, ¿no?, a los militantes políticos, a los funcionarios de las fuerzas políticas, a tener que responder, digamos, por sus actos éticos. Hay una cosa extraordinaria que dice Evita también, La razón de mi vida, cuando habla del amor, ¿no? Dice, ella vincula el amor al servir, ¿no? Dice, el amor no se le entiende ni se completa si no se le sirve, ¿no? Esto de pensar el amor es servir, es algo extraordinario, ¿no? Porque en un momento, cuando a veces uno veía imágenes de la pandemia, de cosas que pasaron en el gobierno ese nuestro de Frente de Todos, que parecía como que algunos compañeros era al revés, como que no entendían que el amor era servir, sino que era servirse a uno mismo, ¿no? Claro. Servirse a uno mismo, servirse con los cargos, servirse con las prebendas que genera el poder. Bueno, Evita eso lo tenía claro, el amor es servir. Ojalá, digamos, estas cosas que parecen como obvias que estamos diciendo y deberían ser importantes para... Ahora estamos hablando de esto de la refundación de esta nueva unidad, ¿no? ¿Qué significa? Y acá el compañero decía, bueno, el rebranding, las marcas... No es eso lo que tenemos, no es eso lo importante. Lo importante es cuáles van a ser las bases y los fundamentos de esa unidad. Digamos, en qué creen los dirigentes de esta nueva unidad. ¿Qué cosas van a corregir? ¿Qué cosas del Frente de Todos no pueden volver a pasar? Más allá de los aspectos técnicos, digamos, de los errores que se hayan cometido en las lecturas económicas o las lecturas de la gestión, es fundamental también pensar, bueno, cómo militantes podemos ser mejores, cómo dirigentes podemos ser mejores. Y eso también implica eso, digamos, qué significa servir al otro, aunque ese aporte sea pequeño, porque, digamos, cada uno puede hacer un aporte pequeño a la patria, a la fuerza política, ¿no? Pero entender que el rumbo es servir al otro, no serse servido, no pelearme con el otro solamente por un cargo, por estar cuarto, quinto, sexto en la lista o tercero, ¿no? Y después desentenderme absolutamente de cuál es el aporte verdadero que uno puede dar a la fuerza política y a la patria. Ahí, digamos, si quieren vamos, porque ya son ni 28 y me gustaría que mostrarles un videito, que traje. Muy bueno. Hay algo, me parece que importante, que es este conocimiento que plantea Evita, que está en el pueblo, esta especie de intermediación que ella sostiene entre Perón y su pueblo, es la que le permite también ser un actor fundamental en la construcción del 17 de octubre. Es muy interesante cuando ella habla de esos 8 días en los cuales Perón estuvo preso, ¿no? Y todas las personas que ella, ¿no?, le dieron la espalda y las que lo ayudaron, ¿no? Y cómo se va construyendo eso que decíamos de la intermediación de Perón y su pueblo. Y ella dice algo que ha pasado, digamos, en muchos momentos de la historia, que muchas veces se ha resignado, digamos, gobiernos que han resignado la felicidad del pueblo en pos de la grandeza de la patria. En cambio, Evita dice lo que enaltece a Perón, lo que lo pone distintivamente al gobierno de Perón, a esta revolución que ella reclama, ¿no? Que ella enfatiza, es justamente que Perón
por supuesto, apuesta a la grandeza de la patria, pero a la felicidad del pueblo. ¿Hay algo de eso como una inteligencia y memoria colectiva en nuestro pueblo que existe? Que está, compañeros, compañeras, está hace décadas y va a seguir existiendo. Ahí está, depende de nosotros saber interpelar ese sentimiento, ¿no? Que vive en el pueblo. Y ahora sí, si quieren, con este... Sí, para quienes estén en el streaming, Sí. se van a encontrar con el videíto, y para quienes nos están escuchando por la radio, nuestros fieles oyentes, lo van a escuchar sin ningún problema. Así que disfrutamos del video y de la voz de Evita, y después nos vamos a una tandita. Gracias, Santi. De nada, chicos. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción de fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Peronismo es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, significado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Esta es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria, sin otra proyección que el bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. Más es más, más por menos.